Un gran saludo a todos ustedes, mis queridos amigos, oyentes y compañeros en este viaje del Evangelio que hemos estado tomando por la epístola a los Gálatas. Como ustedes ya se dan cuenta, mi voz está mejorando a paso muy lento. Al igual que mis bronquios, pues todavía tengo ataques de tos y los bronquios producen cosas que yo no quiero describir. Pero gracias a Dios y mediante varios tratamientos que me he estado dando, estoy durmiendo un poco mejor y descansando un poco mejor. Pero siempre hay que seguir adelante. Ya había colgado un video sobre unos muy buenos retos que ha presentado mi querido hermano, amigo, colega en el Evangelio, a quien estimo grandemente por su fervor en el Evangelio, su intelectualismo, su detallismo al documentar y comprobar sus argumentos y sus causas. Realmente él es hombre de grandes retos y ha hecho una gran obra en su explicación del Evangelio vis a vis las muchas falsas doctrinas que andan rondando dentro de el mismo punto de referencia mío del cual él salió, el adventismo del séptimo día. De tal modo que yo le agradezco por su análisis político sobre la situación en el Ecuador y su advertencia sobre un funesto tipo de universalismo que aparentemente anda rondando en el Ecuador, lo cual él ve como una de las causas. No diría que él la presenta como la única causa, sino que es un concepto que debilita la moral del pueblo, o más bien se usa por las bandas criminales, los maleantes, las bandas terroristas para justificar sus malos pasos. Y realmente es importante recibir este tipo de advertencia cuando hay conceptos que verdaderamente guían hacia ese tipo de respuesta y aparentemente causa inestabilidad social, política, militar en el país. Yo quería entonces dirigirme no a la alternativa de mano fuerte que él como pastor sugiere al gobierno de su país. Ya hablamos acerca de eso, que junto con el poder de la ley civil se utilice también una organización, o no solamente también, sino en primer lugar, una organización de cuadrillas, escuadrones, una armada de oración para que la paz de Dios intervenga en esos penales y traiga convencimiento, traiga arrepentimiento entre los líderes de esas bandas criminales que parecieran estar fuera del alcance de la gracia de Dios, pero jamás nosotros podemos colocar a alguien fuera de la gracia de Dios. Si Dios nos alcanzó a nosotros en nuestros delitos y pecados, estando muertos en ellos, ¿quién somos nosotros para decir que otros
no pueden ser alcanzados, otros que no tuvieron las oportunidades que nosotros hemos tenido, tal vez el corazón amoroso de una madre, de una abuelita, tal vez estas personas nacieron y se criaron dentro de esos ambientes de violencia y no conocieron y no conocen nada más. Por lo tanto, hay que orar por ellos. Bueno, esa fue una alternativa que propongo en añadidura al apoyo de las medidas que tenga que tomar la ley contra estos grupos anarquistas. El pastor Andueza también ha encontrado un tipo de concepto filosófico, moral, tal vez, si se le puede llamar eso, que él desea vincular o relacionar a esa anarquía que quiere justificar sus hechos de violencia contra la ciudadanía de ese bello pueblo, Ecuador. Dicho sea de paso, yo conozco a ese bello pueblo de Ecuador. El pastor Andueza me invitó allí a predicar una serie de conferencias hace varios años y tengo lindos recuerdos de esos momentos y recibí el amor, el apoyo, y en aquel entonces había una relativa paz en el Ecuador. Estuve allí en Quito. El tipo de universalismo descrito por el pastor Andueza, y quiero definirlo correctamente, el pastor Andueza no avala, no apoya este tipo de universalismo. Más bien él lo describe como un mal que se relaciona a otros como uno de los causantes, agravantes de la situación política, inestabilidad social en su país. Él es, y me disculpa el pastor Andueza si he omitido algunos de los puntos descriptivos de el universalismo que él describe allí. Hice lo mejor que pude para anotarlos y tal vez no los anoté correctamente, le pido mis disculpas por estos, pero él menciona que este tipo de universalismo tiene como motor, como móvil, un cierto despreciable concepto del amor de Dios. Es decir, que este tipo de universalismo presenta un amor de Dios debilucho, que no tiene columna vertebral, que no sabe conducir y guiar a sus hijos. Es un amor meloso que se deja llevar por todos, y eso es lo que ese tipo de amor aún en nuestra sociedad, en las familias, es ciertamente lo que causa problemas de rebeldía en el hogar, porque los niños no llegan a conocer que hay límites, que hay barreras, las cuales no se pueden traspasar sin consecuencias. Entonces, cuando él habla de una manera un tanto despreciable del amor de Dios dentro de este universalismo, pues yo ciertamente lo entiendo. Él también menciona que este tipo de universalismo no es bíblico. Y él usa estas frases, que es aparte de Cristo, independiente del Evangelio. Ciertamente descripciones deplorables. Y añade que es una corriente más bien filosófica y no bíblica, y causa desorden en la sociedad, porque allí no hay un Dios que pide rendimiento de cuentas ante la maldad humana y el comportamiento humano que desestabiliza
la sociedad. Y el pastor añade que más bien bíblicamente Dios responde con ira ante la maldad, según él cita allí a Romanos 1:18, y también él cita la Torá, donde dice: no tendrá por inocente al culpable. Y ciertamente un tipo de universalismo que predica que Dios salvará a todos por causa de todos estos motores y todos estos motivos que llama universalismo. Ciertamente ese es un concepto que para mí, yo estoy de acuerdo con el pastor Andueza. Ese tipo de universalismo ciertamente causaría, o si se usa de una manera malévola, llegaría a causar inestabilidad y problemas en la sociedad. Pues yo no sé si en las grandes universidades del Ecuador, porque las hay, con grandes profesores y maestros y doctores, si hay un tipo de universalismo de este tipo rondando por las universidades, que se está popularizando en el Ecuador, y da mucho que pensar, porque si esta corriente se populariza en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, pues entonces vamos por mal camino. El problema que yo encuentro con este tipo de universalismo es que es muy raro. Yo no lo encuentro, no lo he escuchado, no lo he visto predicar por ninguno de nuestros colegas en el Evangelio, en YouTube, ni en inglés ni español. Claro, puede ser que en francés y en otros idiomas se predique y se promulgue este tipo de universalismo. Más bien, yo sí he escuchado predicar un tipo de universalismo que tiene por nombre, por llevar algún nombre, universalismo evangélico o universalismo cristiano. Nace de las frases en inglés Christian Universalism, o también Biblical Universalism, que también le llaman Evangelical Universalism, universalismo evangélico, universalismo cristiano, universalismo bíblico. Y este tipo de universalismo, el cual yo confieso que a lo largo de los años, y yo voy a hacer un video por aparte para contarles mi historia personal con este tipo de universalismo a lo largo de los años, ha ido ganando mi confianza precisamente por su énfasis bíblico, porque yo he notado que los que promueven este tipo de universalismo tienen que defenderse de muchos ataques, precisamente porque los críticos alegan que no es bíblico. Entonces yo he encontrado una increíble profundidad de estudio y documentación bíblica en los textos que apoyan este tipo de universalismo cristiano evangélico. De tal modo que es cierto que ese tipo de universalismo tiene como motor
un concepto muy alto, opuesto aquí a lo que se dice que es un concepto despreciable y debilucho que no tiene columna vertebral. Es un concepto muy alto, muy sólido del amor de Dios. Es un amor que es el único verdadero amor paternal, que sabe dar el abrazo fuerte de un padre y al mismo tiempo usa la voz, la palabra, todo el ser para hablar y corregir el corazón del ser humano. Es un alto concepto del amor de Dios el que yo he visto existe en el universalismo evangélico. Y ya pues mencioné que es rotundamente bíblico. Y claro está que muchos han tratado de descartarlo porque hay otros textos, una gran cantidad de textos, que si no se entienden en su forma metafórica, parecieran que tumban el concepto del universalismo, en el cual Dios obra de una manera muy sabia y muy justa, obra para ganarse el corazón de todo ser humano, de toda criatura que haya existido a lo largo de la historia del cosmos, del universo. Por lo tanto, no es universalismo aparte de Cristo, ni es un universalismo independiente del Evangelio. Es precisamente que se basa, se fundamenta en la obra de Cristo, en su sacrificio consumado a favor de toda la humanidad. Y veremos algunos textos aquí. Hoy solamente voy a presentar algunos testigos sorprendentes. Creo que nos van a sorprender algunos testigos que han creído en este universalismo bíblico, cristiano, evangélico. Y depende del evangelio, depende de la buena nueva. De hecho, exalta y magnifica la buena nueva del evangelio. La buena nueva se torna aún más gloriosa y más grande. Esa buena nueva tal cual la encontramos en el hebreo, por ejemplo, cuando el hebreo usa la palabra basar tov, que significa grandiosas o buenísimas buenas nuevas. No es una corriente filosófica, aunque algunos usan argumentos filosóficos para expandir y aclarar los argumentos bíblicos. Y hay algunos que son muy buenos debido a su formación filosófica en ir al texto bíblico y sacar argumentos filosóficos, no exegéticos, sino filosóficos, aunque el evangelio del universalismo cristiano se apoya, es totalmente sobre el texto bíblico. Y ante el alegato de que, bueno, no hay ningún alegato contra este tipo de universalismo, porque yo creo que el pastor Andueza no está hablando del universalismo evangélico o el universalismo cristiano. El pastor Andueza es muy preciso, muy detallado, muy cuidadoso, muy documentado en sus análisis y dar términos y frases detalladas, definiciones detalladas con autores y documentos para precisar de lo que está hablando, por lo que yo no creo que el pastor Andueza está describiendo el universalismo bíblico, el universalismo evangélico o cristiano. Este universalismo más bien causa orden, porque sigue el orden de la salvación, y ese orden de la salvación es que uno
el Adán trajo la muerte y la condenación a todos los hombres, según nos habla allí Romanos 5, y que luego Jesús trajo salvación y vida a todos los hombres, énfasis en la palabra todos. Así que sigue es el orden divino, y que cuando Cristo resucita toda la humanidad. Y hay un orden que trae un reto a la vida humana para que el comportamiento humano esté bajo la dirección, bajo la regla del reino de Dios, del Espíritu Santo, y es este orden de la salvación que trae reglamenta la conducta del individuo tal cual está descrito en los evangelios. Y sí, en este evangelio del universalismo cristiano, Dios sí pide rendimiento de cuentas. No importa si algunos pasajes los entendamos como metafóricos, de todos modos la metáfora apunta a un tiempo de corrección. Cuando habla del castigo o del tormento, uno va a la palabra griega y casi siempre uno ve que la traducción al español o al inglés ha sido una traducción infortunada, porque esas traducciones señalan a un tiempo de purificación, de corrección del ser humano, purificando y sacando la rebeldía, sacando el mal, para que entonces el ser humano, al ser presentado por el Evangelio, predicado por Cristo mismo y sus ángeles y quién sabe los redimidos, como habla Apocalipsis, que seremos sacerdotes, entonces esas personas se vayan convirtiendo a Cristo. También tenemos el testimonio de que Jesús bajó a las prisiones y predicó el Evangelio a los que estaban allí, y yo creo que la predicación de Jesús rindió éxito, pues la Escritura dice que llevó a los cielos cautiva la cautividad. Y bueno, cuando dice que Dios responde con ira ante la maldad, y en Romanos 1:18, hay que recordar que esa ira traduce la palabra pasión de Dios. Es una profunda pasión de Dios en la cual se relaciona ese amor apasionado, ese celo de que la maldad me está quitando algo aquí, algo precioso, y Dios no se contenta con las 99 ovejas que quedan en el redil, o serán 199 o 1.999.999 versos 1. Dios no se contenta con toda esa cantidad de millones y millones cuando queda una ovejita. Dios no manda a sus ángeles o a ninguno de sus agentes, o en la parábola, el buen pastor no mandó a un siervo suyo a buscar a la oveja y matarla y aniquilarla porque ya le era inservible. Bueno, se había descarriado, se había ido por mal camino. ¿Cuántas veces antes esa ovejita no había pasado por allí, había seguido al redil, pero esta vez se le ocurrió irse por mal camino, problema de ella? Entonces hay que aniquilarla para no dañar la paz acá entre las demás ovejas que están en el redil. Así que es esa pasión amorosa de Dios que no se rinde ante la aparente pérdida de una de sus ovejas, en este caso una de sus criaturas. Bueno, esto como para sintetizar el tipo de universalismo que por un lado nos advierte, y yo digo que es una buena advertencia,
la del pastor Andueza, contra un universalismo que contiene todos estos valores negativos. Y por otro lado, mostrar un universalismo que yo estoy, por lo que el pastor describe allí, estoy entendiendo o entiendo que no se trata de una crítica al universalismo evangélico. Tampoco comprendo que él está dando un aval al universalismo evangélico, sino que sencillamente él está lidiando con un problema localizado. Pero me da la oportunidad para hablar un poco acerca de la nube de testigos que hay con respecto al universalismo evangélico. Y tengo aquí yo mucho material, lo voy a tener que pasar por alto más adelante en otras conferencias. Voy a mostrar todos estas vistas para que aterricemos de una manera más sólida sobre el fundamento bíblico que hay para el universalismo evangélico o cristiano. Yo quiero aterrizar acá sobre unas palabras de un erudito bíblico del Nuevo Testamento. Él ya pasó al descanso hace algunos pocos años, el doctor William Barclay, un estudioso de las palabras y del texto, de los diferentes textos que también hay del Nuevo Testamento. Hasta el día de hoy se usan sus escritos como referencia, y yo me imagino que el pastor Andueza ha acudido en alguna ocasión a los escritos de William Barclay para aclarar algún texto. Puede ser que yo esté equivocado. Pues dice William Barclay en un libro, Autobiografía Espiritual: primero está el hecho de que hay cosas en el Nuevo Testamento que justifican con creces esta creencia, la creencia del universalismo evangélico. Jesús dijo: yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí, citando a Juan 12:32. Esa palabra atraeré hacia mí, y yo la voy a explicar más tarde en otro video. Pablo escribe a los romanos: Dios ha entregado a todos los hombres a la desobediencia, incluyéndonos a nosotros, para tener misericordia de todos. Hay un paralelismo allí inevitable. Todos los hombres fueron entregados a la desobediencia, para que entonces Dios, sin hacer acepción de personas, sin medir méritos o virtudes, tenga misericordia de todos. Continúa Barclay diciendo, escribe a los Corintios: así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15:22. Nuevamente, todos mueren en Adán, pero todos reciben, todos. Esa es la buena parte del Evangelio, y la parte que molesta. Porque algunos dicen, como dicen algunos legalistas: si yo he trabajado todo el día a la luz del sol que quema, y los que llegan a trabajar a última hora reciben el mismo pago. Bueno, ese mismo legalismo tiende a repetirse cuando escuchan la palabra aquí: todos. ¿Cómo es posible? Si yo dejé tanto por el Evangelio, si yo he predicado tanto por el Evangelio, y resulta que hay muchos millones que se van a salvar después de la muerte, habiendo escuchado el Evangelio y sin tener que trabajar o vivir por el Evangelio en esta vida como yo lo he tenido que vivir. Porque recuerden
que el universalismo cristiano no cree en la salvación automática de todos, sino que Dios se gana primeramente el corazón de los malvados por medio de esta corrección que no sabemos cuál será. Dios llega al corazón de los que aquí hemos conocido como los más cruentos enemigos y malvados y perversos del ser humano. En ese periodo de corrección Dios los depura de todas las cosas malas que evitaron, que obstaculizaron su entendimiento del Evangelio. Y entonces es de esa manera como ellos llegan a confesar para salvación el nombre de Cristo, porque la palabra dice que toda rodilla se doblará. Bueno, dice que espera el triunfo total, final, cuando Dios será todo para todos. De eso habla 1 Corintios 15, 28. Llegará ese momento en que todos, no importa su pasado, todos, toda criatura, será llena por la gloria y el amor de Dios. Y verdaderamente habrá una nueva creación en donde toda criatura se regocijará para la gloria de Dios en la obra de Cristo de salvar a toda la humanidad. Dice aquí en la primera carta a Timoteo, leemos de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que ahí está ese proceso de corrección en el cual ellos llegan al conocimiento de la verdad. Y de Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo en rescate nuevamente por todos. 1 Timoteo 2, 4 al 6. El Nuevo Testamento mismo no teme en lo más mínimo la palabra todos. Y luego William Barclay hace esta sucinta declaración donde él dice: soy un universalista convencido. Y ese es un gran erudito bíblico. Y yo me pregunto, y lo confieso, lo digo con cierto sarcasmo, ¿acaso vamos a incluir a William Barclay como un desestabilizador de la sociedad civil por creer esta fe tan fundamentada en la obra de Dios en Cristo? Más bien es un escrito que es un testimonio, un escrito que promueve a la reconciliación. Vamos a ver uno más porque se nos acabó el tiempo. Vamos a pasar a ver si encontramos otro más adelante. Vamos a detenernos aquí en la fundadora de la enfermería moderna, Florence Nightingale. Seguramente algunos han escuchado de ellas. Vivió entre el año 1820 a 1910. Dios debe estar llevando a cabo un designio invariable y sin sombra de cambio, el designio de salvarnos a cada uno de nosotros eternamente. Y ella dijo eso, teniendo la experiencia de tener las manos puestas en las heridas de los enemigos que luchaban contra su pueblo para matarlo. Es increíble. De todos modos, Florence Nightingale estaba pensando en la salvación de sus enemigos cuando ella dice que es el designio divino de salvarnos a cada uno de nosotros eternamente. Ciertamente aquí no hay razón para anarquía o inestabilidad social. El gran poeta Robert Burns, un poeta escocés,
dice: él confío en que en Jesucristo todas las familias de la tierra serán bendecidas. Al estar aún conectadas entre sí en un mundo mejor, donde cada lazo que unía el corazón con el corazón en este estado de existencia será mucho más duradero, que vaya mucho más allá de nuestra concepción actual. Ese es Robert Burns. En Thomas More, vamos a llegar otra vez a Thomas More más adelante. Karl Barth, que creo que es otro personaje que conoce muy bien el pastor Andueza. Karl Barth escribe: el Espíritu Santo establece la justicia del cielo en medio de la injusticia de la tierra. Es decir, la justicia del cielo se establece en medio de la injusticia de la tierra, y no se detendrá ni suspenderá su obra hasta que todo lo que está muerto haya sido devuelto a la vida. ¡Qué precioso! Y un nuevo mundo haya llegado a existir. Ciertamente, Karl Barth fue un hombre profundamente espiritual, bíblico, que en medio de su gran obra, la dogmática, él dejó un conocimiento bíblico y retos espirituales para las futuras generaciones cristianas. Ese es el doctor Karl Barth, a quien yo también le tengo mucho respeto. ¿Qué tal de B.F. Westcott, o B.F. Westcott, que fue redactor del Nuevo Testamento en griego? Él dice: esta sublime revelación de la extensión de la redención, hablando del universalismo cristiano, en proporción a toda la creación, se pone de manifiesto especialmente en Filipenses 2, 9 al 10, Colosenses 1, 20 y 21. El prisionero solitario Pablo podía ver más lejos en la gloria de los consejos divinos. Ese es Westcott, que todavía se utiliza su versión, su redacción del Nuevo Testamento en griego. Aquí está este otro gran pensador del Nuevo Testamento especializado en la escatología bíblica, C.H. Dodd. Si realmente creemos en un solo Dios y en Jesucristo, en lo que Él fue y lo que hizo, que realmente nos muestra cómo es el carácter de Dios y su actitud hacia los hombres, entonces es muy difícil pensar que no creemos que de alguna manera su amor encontrará una manera de llevar a todos los hombres a la unidad con Él. Después de estudiar toda la escatología, todos los textos sobre la ira de Dios y el fuego eterno y el lago de fuego y azufre, después de estudiar todas esas metáforas bíblicas, él llega a esta conclusión de que Dios quiere es llevarnos a todos a una unidad en Él. John Wesley también enseñaba el universalismo. Escribe Benjamin Rush, un signatario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos: si Cristo murió por todos como enseñó el señor Wesley, pronto parecerá una consecuencia necesaria que todos serán salvos. Desafortunadamente perecieron los escritos de John Wesley sobre estos temas. Vamos a seguir aquí. El presidente Abraham Lincoln, liberador de esclavos en los Estados Unidos, cuando promulgó la emancipación, la declaración de la emancipación de los esclavos, dice él que todo debe ser, cuando se le preguntó quién estaría finalmente en el cielo, él respondió: debe ser todo el mundo o nadie. Qué sucinto era Abraham Lincoln en sus palabras. Era un gran cristiano, aunque muchos lo tuvieron por hereje, precisamente por esta creencia
que él tenía. Hans Küng, creo que nuevamente algunos van a reconocer el nombre de este gran teólogo suizo que nació y se formó y practicó su vida académica en el catolicismo romano, pero era un gran evangélico. Dice: la eternidad del castigo del infierno del fuego, afirmada en algunas expresiones metafóricas del Nuevo Testamento, permanece sometida a Dios y a su voluntad. Los textos individuales del Nuevo Testamento, que no están equilibrados por otros, sugieren la consumación de una salvación de todos, una misericordia que todo lo abarca. Es decir, es un hombre que dedicó toda su vida al estudio de la Biblia y esa es su conclusión. Es que cuando la Biblia se estudia bajo el concepto de la gracia de Dios, es la gracia de Dios lo que vence, porque lo que hemos visto nosotros en el tradicionalismo protestante es que trata de supeditar o colocar por debajo a la gracia y afirmar los textos de la ira, del fuego, del azufre, afirmar eso e interpretar todo lo que es de la misericordia de Dios hacia todos y la salvación de Dios hacia todos, y destruir o derrocar esos textos o incorporarlos a la ira de Dios y a este carácter vengativo de Dios que se considera que es supremo a la misericordia de Dios. Pero lo que hace el universalismo cristiano, según lo entiendo yo, es que incorpora a todos los textos que hablan del fuego y del azufre y del castigo eterno, los incorpora a la misericordia de Dios y quedan absortos por la misericordia de Dios. Este es el testimonio de Hans Küng, teólogo suizo. William Barclay, nuevamente vamos a leer algo más de William Barclay. Se afirma que el universalismo acaba con el libre albedrío. Lo que se olvida es que Dios tiene la eternidad para obrar. No se trata de que Dios, por así decirlo, precipite a un hombre al cielo. Es una cuestión de que Dios use una eternidad de persuasión y apelación hasta que el corazón más duro se derrumbe y el pecador más obstinado se arrepienta. Qué precioso es esa es fe bíblica en la misericordia de Dios, según William Barclay. Y aquí él escribe otro gran testimonio. No voy a tomar el tiempo para leerlo. Quiero terminar con el mismo Martín Lutero. Como ustedes conocen, él es uno de mis favoritos. Él dijo que él tenía esperanza para todos. En 1522 él escribe una carta a Hans-Joachim von Rechenberg y él le dice a Rechenberg: Dios me libre de limitar el tiempo de adquisición de la fe a la vida presente. En la profundidad de la misericordia divina puede haber oportunidad de ganarla en el futuro. Así que esta es la visión de este universalismo evangélico, que depende de la obra de Cristo, depende del Evangelio, se fundamenta en ese amor apasionado que no puede dejar a nadie porque ve su imagen impresa en todo ser humano y él rescata hasta lo sumo, por lo cual nosotros, con profundo agradecimiento por haber
recibido el conocimiento del Evangelio en nuestros días, con mucha gratitud, recibimos la palabra de fe que nos dice que por el amor de Dios demostrado en la cruz, en la sangre derramada de Cristo a nuestro favor, nuestros pecados han sido eternamente perdonados. Alabado sea el nombre del Señor.